Si hemos visto las fechas, nuestro cuadrito estamos ya siglo VIII, ¿no? Siglo VIII. Y ya hemos avanzado en el tiempo, prácticamente estamos en la mitad de la Edad Media. Hay muchas cosas que han ido pasando, ¿no? Habíamos visto la era de los gigantes, ¿no? Las controversias cristológicas. Hemos visto también, ¿no? Como eh, el auge y la decadencia de esa iglesia imperial en Occidente, que luego da a las invasiones bárbaras, ¿no? Y luego la creación de los reinos bárbaros, de donde vienen los actuales países de Europa, y que configura el cristianismo occidental, por cierto, el papado, el monaquismo, también el desarrollo cristológico dentro de la iglesia oriental, las controversias y los debates, que luego también tienen su impacto en Occidente, con los arrianos, y también en las iglesias disidentes, ¿no? En el desarrollo que tiene que ver hasta el día de hoy con la iglesia oriental, ¿no? Y ahora ya estamos en el siglo VIII y vamos a hablar de una gran nación y de un gran movimiento religioso. Voy a poner un audio para que usted lo pueda identificar. الله أكبر الله أكبر. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar entonces? Reino De mus- los de los musulmanes musulmanes. árabes, ¿no? Un pueblo que hasta ese momento había estado, vamos a decir así, perfil bajo, pero luego se transforma y se convierte no solamente en una de las potencias eh, culturales y políticas militares de su tiempo, sino sobre todo una religión que a tal punto ahorita está creciendo más que el cristianismo, ¿no? Eso nos debe preocupar también, por otro lado, ¿no? Bien, los musulmanes es algo que está en actualidad. Es más, comenzamos este curso hablando un poco de eso, la islamización de Europa, la migración musulmana a los países europeos que han transformado los países europeos y ahorita está creando un conflicto que va a crecer, por cierto, y que no sabemos cómo terminará. Por otro lado, el abandono de Europa del cristianismo, ¿no? Y que muchos, incluso muchos europeos, están convirtiendo al Islam. Eso marcará una tendencia, se convertirá Europa al Islam, terminará siendo Europa musulmana, Europa católico, Europa evangélico, protestante, terminará siendo musulmán. Una pregunta que solo el tiempo puede responder, ¿no? Pero el peligro está ahí, el riesgo está ahí. Vamos a ver un pequeño video que casi nos pone en la actualidad política de este tiempo, ¿no? Para introducirnos en el Islam. Nuestros abuelos. Y nos vamos a abrirla, inshallah, con el poder de Allah, inshallah. Lo sabe bien el ministro de Exteriores García Margallo, que en este sentido ha apuntado que ISIS constituye una amenaza para el norte de África y que no olvidemos, somos frontera con ellos. Domina ISIS el noroeste de Irak con referencia a Mosul y luchan por conquistar el país entero junto con Siria. Pero si hablamos del sueño sin fronteras de los yihadistas, el mapa sería algo así: controlar todo territorio que en algún tiempo pasado conquistaron, incluido Al-Ándalus, menos parte del norte de la península. Y en esta sed de provocación hemos visto fotos con la bandera de ISIS en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza o esta otra en San Sebastián. Son unos 30 españoles y 1.200 marroquíes en las filas de ISIS. Uno de ellos es él, conocido como Coquito, marroquí de Castillejos, que pasó tiempo en el barrio del Príncipe en Ceuta y está casado con una española. Publicó fotos como esta y ya ha manifestado su intención de regresar a España para conquistarla. En junio, una operación policial en España acabó con 9 detenidos de la red yihadista Brigada Al-Ándalus. Se teme ahora a los lobos solitarios en países occidentales, capaces de ejecutar el deseo de ISIS. Muy bien. Mm, es cierto que hablar del Islam y hablar del mundo musulmán no es hablar necesariamente de la yihad o de ISIS, ¿no? Pero también es cierto que provoca ese tipo de temores, ¿no? Un profesor en París, por ejemplo, se le ocurrió la mala idea de caricaturizar a Mahoma
y unos días después apareció degollado en París, no estamos hablando en Siria, ¿no? Apareció degollado. Eh, por un lado también hay otro sector de musulmanes que dicen, no, el Islam no es eso, no tiene nada que ver, ¿no? Es cierto que el Islam, al igual que el cristianismo, tiene sus sectores, sus facciones, algunas más radicales que otras. Claro, el cristianismo en este tiempo al menos no llegamos a tener facciones, digamos, tan fanáticas que matemos gente, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo el Islam sí. Vamos a ver un poquito su historia del Islam, ¿no? Un poquito la historia de esta religión, ver qué hizo Mahoma. Vamos a poner un poquito nuestra diapositiva, ¿no? Para poder desarrollar este tema. Ajá, ¿dónde está esto? Aquí. Ya, esto habíamos visto. Ujú. Vamos a ver el Islam, el origen y la expansión del Islam. Primero, ¿dónde nace? ¿No? Nace en la península arábiga, es decir, acá, ¿no? A ver, acá estuvo el pueblo de Israel, acá cruzó el Mar Rojo, aquí está justamente Israel y todos los países que conocemos hoy, pero nació en esta zona, ¿no? Situada en el oriente próximo entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, entre estas dos masas de agua, ahí nace el Islam. Su territorio es casi en su totalidad un desierto. Toda esta zona es desértica. ¿Cuándo? Ya estamos en el siglo 7 después de Cristo, ¿no? Ahí comienza a nacer y comienza a tener importancia histórica. A ver, poquito. El nacimiento del Islam. Antes de que aparezca Mahoma y antes de que aparezca el Islam, la sociedad árabe era una sociedad dividida, ¿no? No tenían unidad política, eran tribus independientes y sobre todo enfrentadas, ¿no? Tribus de beduinos, tribus de nómadas, más o menos conocemos un poco por las películas, nos muestran, ¿no? Los beduinos, los nómadas, todos los que están dedicados al pastoreo. Hay que recordar que Abraham, por ejemplo, fue nómada, ¿no? Un poco esa vida de los beduinos que viven en los desiertos con sus carpas y que van vagando de un lado para otro. Ese era su sociedad, ¿no? Una población sedentaria en algunas zonas también, como en el Yemen, el sur de la península arábiga, y dedicada al comercio en el norte, ¿no? Ahí aparecen dos ciudades importantes. Acá aparece mi apellido también, Yatrib o Medina y la Meca, ¿no? Que va a tener una importancia tremenda en la historia del Islam. En el ámbito religioso, los beduinos eran fetichistas, ¿no? Politeístas. Estaban en esa etapa, ¿no? Ahora, algo que les ayudó bastante es que tenían una lengua en común, el árabe, y rendían culto a la piedra negra o Kaaba, que se ubicaba en la Meca. Esta es la etapa preislámica, ¿no? Una sociedad politeísta, fetichista, muy pobre, con un ámbito económico bastante eh, precario, por decirlo así, ¿no? Políticamente desunidos. Lo único que los unía que era el árabe y un culto, ¿no? A la piedra negra o a la Kaaba en la Meca. Ahora, Mahoma, ¿dónde nace? Mahoma nace en la Meca, justamente, ¿no? Finales del siglo VI, 570 después de Cristo. Es un hombre de familia con recursos, ¿no? Su familia se dedicaba al comercio de caravanas, es una gente que tenía mucho dinero, y entra al servicio de una viuda. Él se casa con una viuda rica, ¿no? Llamada Hadich, ¿no? Luego sabemos que él traiciona a esa viuda, ¿no? ¿No? Y hay toda una historia ahí que luego la vamos a contar. En sus viajes, comercio de caravana, él tiene contacto con dos religiones, la religión judía y la religión cristiana. A los 40 años recibió la revelación de Dios, Alá, y 3 años después empezó a predicar su doctrina, el Islam. Hay un tema aquí que debemos mencionar. Por alguna razón extraña, al ángel Miguel lo hacen culpable del origen de la mayoría de sectas, ¿no? Parece que el ángel Miguel no tiene nada que hacer en el cielo y se dedica de vez en cuando a levantar una secta, ¿no? Justamente Mahoma en su historia cuenta que el ángel Miguel le reveló, ¿no? Eso mismo también lo dice Ángel Miguel, Ángel Gabriel, entre ellos se turnan, ¿no? También los mormones tienen una historia parecida, los testigos de otra historia parecida, ¿no?
Ni qué decir los jesuitas, también apareció otro ángel ahí, ¿no? Cada vez que veamos que hay una religión que se levanta con un ángel revelando algo, ya sabemos ya que por ahí no va, ¿no? Por ahí no va. Vamos a ir viendo la historia de Mahoma. A ver, ya. ¿Qué significa Islam? Ojalá se pueda ver. Significa sumisión a la voluntad de Alá. Musulmán significa creyente, ¿no? Ese es lo que significa musulmán. Y su doctrina la conocemos, es el famoso Corán, ¿no? Que todo buen musulmán debe seguir. Acá quiero tener un ratito antes de continuar, porque vamos a ver un videito, un par de videitos interesantes. Mahoma es vamos a decir, un personaje tremendo, porque no solamente logra una unidad política, obviamente a sangre y fuego, unidad política, unidad cultural, la lingüística ya la tenían, pero logra una unidad religiosa, y a través de la religión transforma lo que era una serie de tribus desunidas entre sí, con poco poder político y militar, y lo convierte en un imperio, ¿no? Es algo tremendo. Por ejemplo, cuando tú estudias un poco sobre los países de África que son musulmanes, ellos toditos, mucho tiempo, fueron países muy alfabetizados, obviamente no con el alfabeto latino, sino que los varones, sobre todo, aprendían a leer y escribir para leer el Corán, algo muy parecido a las sinagogas judías, ¿no? Que también aprendían a leer y escribir para leer el Talmud, ¿no? Los cristianos, va bien en ese sentido, si bien los monjes hicieron un gran trabajo, sin embargo, no fuimos tan con el tiempo fuimos abandonando el tema de la lectura o la importancia de la palabra de Dios, ¿no? Por eso incluso cuando la reforma llega, la reforma en la que trae digamos, ese metodología de enseñar a leer y escribir para que la persona pueda leer la Biblia, sino en ese, se había vuelto parte de la élite el conocimiento de un libro. Sin embargo, los musulmanes no, los musulmanes, ellos educan a sus hijos, sus nietos, ¿no? En la lectura del árabe para poder leer el Corán, ¿sí? Pero igual también son muy reticentes a traducir el Corán. Tienen también esa lucha ¿no? El libro sagrado que no se debe tocar y que no se debe traducir. Vamos a ver un pequeño video para entender lo importante de la figura de Mao. Puede ir anotando preguntas también o comentarios que podamos compartir, ¿sí? De historia de Educatina. En esta ocasión vamos a abordar quién fue Mahoma y la fundación del Islam. ¿Por qué nos interesa esto? Ya que en varios videos a los cuales quedan más que invitados a ver, abordamos por ejemplo las cruzadas en las cuales se enfrentaban el Islam, los árabes, básicamente contra el cristianismo. Bueno, en esta ocasión vamos a explicar de dónde sale el Islam, ¿no? Para nosotros que somos de Occidente, que muchas veces puede resultar una religión, no sé si desconocida, pero por ahí que no entendemos. Bueno, Mahoma se cree que fue, o mejor dicho, está considerado por el Islam, el profeta y fundador del Islam. La fecha más o menos en que vivió fue del 562 o 572, alguno depende, hay distintas interpretaciones sobre en qué año nació, hasta el 632. Esto siempre después de Cristo, ¿no? Ya de nuestra era. Bueno, decíamos entonces que Mahoma fue el profeta y fundador, que se lo considera el sello de los profetas. ¿Por qué? Porque se dice que fue el último de una cadena de mensajeros enviados por Dios. En el caso del Islam, el Dios es denominado Alá. Más o menos la fe del Islam cree que el arcángel Gabriel le reveló la palabra de Dios, fue quien le mencionó. Fíjense que hay parentesco, con la religión católica, ya que el arcángel Gabriel es una imagen de la religión católica, ¿no? De hecho, se cree cuando se habla del sello de los profetas, porque se está considerando, por ejemplo, a Moisés, a Abraham como profeta también de los antecesores de Mahoma en el Islam. Entre las principales acciones que podemos mencionar de Mahoma, además de fundar esta religión monoteísta, él nace en la Meca. Lo que hizo, por ejemplo, él se dirige a Medina. Acá vemos en el mapa dónde está la Meca. Él se dirigió a la ciudad de Medina y desde allí logró darse con el poder expulsando al clan judío que se encontraba en Medina. Luego de tener bajo una especie de regencia de facto Medina, logró conquistar la Meca, que era su pueblo natal, y que de hecho en
En la actualidad es una de las ciudades sagradas más importantes del Islam. Bueno, entonces decimos que este fue básicamente el accionar de Mahoma. Para que vean la importancia, cómo surge el Islam y por qué podemos entender las cruzadas, por ejemplo, el Islam se extendió a la muerte de Mahoma por distintos territorios que incluso, para que vean, dominó todo lo que fue el norte de África, que aquí tenemos marcado, la península hispánica, que la conquistaron en el 711 pues de Cristo. En el 711 incluso llegaron hasta la península hispánica, todo el norte de África, y conquistaron territorios como Persia, Armenia, Siria, y se extendieron por Oriente Próximo. Y el único freno fue aquí en Constantinopla, que lo asediaron muchas veces, pero nunca llegaron a conquistar. Por lo tanto, tenemos esta parte de Europa dominada por, digamos, dominada entre comillas, donde imperaba el catolicismo, y todo este territorio dominado por el Islam. Espero les haya quedado claro. Cualquier consulta pueden hacer. Muy bien, ¿no? Excelente, ¿no? ¿Ahora me escuchan? ¿Sí me escuchan, no? Sí, sí, pastor, se le escucha. Un árabe, por ejemplo, decía, La ilaha Muhammad Rasulullah, ¿no? ¿Qué significa eso? Alá es Dios y Mahoma es su profeta, es su anuncio, ¿no? Su dogma, por decirlo así, ¿no? Se le fue la luz a Cristian, ¿eh? Creo que en un atentado creo que había, ¿no? Vamos entonces a ver, a seguir con nuestro... Anátema. Se le ha quedado pegado eso, ¿no? Muy bien, muy bien. A Ya ver, llegó Iván. vamos a continuar entonces un poquito con el Islam, ¿no? Vamos a ver un poco del Corán. Hay unos preceptos religiosos o 5 pilares que tiene el Islam. Ahí justamente dije, ¿no? Solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta, esa es su profesión de fe, ¿no? Orar 5 veces al día en dirección a la Meca y orar los viernes comunitariamente en la mezquita. Dar limosna a los necesitados. Ayunar en el mes de Ramadán. Peregrinar una vez en la vida a la Meca, ¿no? Yo tengo un amigo que, por ejemplo, es misionero, trabaja en Oriente, obviamente con nombres, no tiene su nombre verdadero, sus redes sociales las cuida mucho, ¿no? Y él me contaba un poco del Ramadán, ¿no? Ellos hacen ayuno todo el día y comen ligero en la noche durante todo un mes. Nosotros ayunamos, ¿cuántas veces ayunamos? A ver, seamos sinceros, ¿no? ¿No? Ellos oran 5 veces al día, ¿cuántas veces oramos nosotros? ¿No? Es curioso, ¿no? Preguntarnos algunas cosas eh, como estas, ¿no? Ellos no conocen la verdad, pero sin embargo, muchas veces en sus prácticas, en su praxis, son mucho más devotos que nosotros, y eso nos debe llamar la atención también, ¿cierto? Eh, Ellos, por ejemplo, consideran dentro de la praxis religiosa el tema de la ayuda al prójimo. Muchas veces las iglesias, y eso lo he conversado, ¿ah? Muchas iglesias consideran que eso no es parte de la labor de la iglesia. Es más, lo consideran enemigo, ¿no? Como que eso no hay que hacer, nos distrae de lo espiritual. Lo he escuchado, no sé si alguien lo ha escuchado por aquí, a ver si alguien ha tenido alguna vez ha cruzado con alguien que piensa así, o usted piensa así de repente, ¿no? Yo sí he conversado con iglesias, con cristianos, que a mí me han dicho, no, la ayuda al prójimo, eso todo está bonito, pero eso nos distrae de nuestra misión espiritual. Nosotros tenemos una labor espiritual. Lo demás es en segundo plano, si se puede, se hace, si no, no hay ningún problema, ¿no? ¿No? Es una cosa que debemos ver y revisar, ¿no? El Islam tiene sus cosas buenas, sí, sus cosas negativas, obviamente, porque el Islam es una distorsión de la fe judía, es una mezcla de judío con cristiano. Ellos, por ejemplo, consideran profetas a Moisés, a Abraham, ¿no? Etcétera. A Jesús lo consideran profeta. ¿Cómo lo llaman a Jesús? Lo llaman Isa, ¿no? Isa, en árabe, Isa es Jesús, ¿no? Y Mahoma es el último profeta, el último. Por eso Mahoma es el profeta, ¿no? Hay muchas historias muy bonitas, la voy a tratar de conseguir, de musulmanes que han conocido a Cristo de una forma milagrosa, no tenían acceso a la Biblia, no tenían acceso a ninguna iglesia, y hay muchos testimonios de musulmanes que Cristo se les ha revelado, que más Cristo los ha guiado en esa búsqueda espiritual hasta salir del Islam, incluso hasta llegar a una Biblia para leer la palabra del Señor. Una cosa muy distinta, Mahoma lo señala al ángel Gabriel como el que le revela todo.
En este caso, los que salen del Islam, muchos de ellos señalan que Jesús es el que los ha guiado a salir del Islam, a llegar a una congregación cristiana, a llegar a una Biblia para poder salir del Islam, ¿no? Muchos con riesgo de su vida y muchos, ¿no? Con riesgo y con mucho dolor por perder sus familias también, ¿no? Vamos a hablar un poquito más del Islam. Normas de comportamiento. Algunas compartimos, otras no, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos, al igual que ellos, no bebemos alcohol, ¿no? Nosotros los cristianos, al menos en Perú y en muchos, la mayoría de países, los cristianos no beben alcohol, ¿no? Ellos no comen carne de cerdo, pero sí, por ejemplo, permiten la poligamia. Solamente en el caso de que puedan mantener, es decir, no es la poligamia por decir cásate porque te casas, sino si puedes mantener a varias mujeres, obviamente esto lo hacen los que tienen recursos, ¿no? No se permiten los juegos de azar, no se puede representar la figura humana ni animal, esto es lo que habíamos hablado acerca de la controversia del séptimo concilio ecuménico, es una cultura anicónica o sin imágenes. Mire esto muy interesante, se debe respetar a los pueblos del libro, judíos y cristianos, permitiendo que practiquen su religión. Hay que recordar algo, al igual que en el cristianismo, que tuvimos una época donde se persiguió mucho al que no era creyente, vamos a decir, al católico, ¿no? Hay que decirlo sincera, directamente. Sin embargo, los musulmanes en muchas ocasiones han sido tolerantes. Han tenido sus facciones, sí, que son totalmente intolerantes. En África había muchas que han exterminado, no solamente a los cristianos, sino también han exterminado a los árabes que no son de esa línea doctrinal que ellos manejan, los sunitas y los chiitas. Hay una división y una guerra ahí. Pero en muchos sentidos los grandes imperios y reinos musulmanes no han sido intolerantes, a diferencia del Imperio Romano, por ejemplo, o a diferencia de muchos de los reinos cristianos que sí fueron muy intolerantes, ¿no? Eso también nos debe llamar. ¿Por qué? Porque en el Corán sale eso. Una de las diferencias entre los chiitas y los sunitas es justamente la divergencia en cuanto al trato con el infiel. A nosotros nos llaman los infieles. ¿Cómo tratamos a los infieles? ¿Los perseguimos, los toleramos, les permitimos convivir, los expulsamos o directamente los exterminamos? Y ahí viene una discusión acerca de la praxis del Islam, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Los inicios del Islam. Mahoma dice, empieza a predicar su doctrina en la Meca, en su ciudad. Al ser monoteísta, niega el politeísmo, lo que disgusta a los ricos comerciantes de la Meca, lo expulsan de su ciudad. Se ve obligado a ir al norte, a Medina en el año 622, lo que marca el inicio de la era musulmana o égira. Égira es como huida, ¿no? Parecido a lo que la palabra éxodo. Desde Medina, donde se convierte en la máxima autoridad política y religiosa, es una ciudad que él la gobierna, inicia la conquista de la Meca solamente 8 años después y al final de toda Arabia. 2 años después de conquistar la Meca, él muere, dejando una Arabia unida y con un Islam en expansión, ¿no? No es que Mahoma haya podido ver lo que iba a suceder con el Islam, ¿no? Él inicia una obra de unificación, como muchos hombres a lo largo de la historia han unificado sus países, ¿no? Y luego el fruto de su prédica, el fruto de su doctrina, el fruto de su labor de estadista, de político también, ¿no? Eso se va consolidando con el tiempo. En resumen, los árabes se encuentran en el Islam y en las enseñanzas de Mahoma, encuentran el germen de lo que iba a ser el imperio musulmán. Acá vamos a ver un poquito entonces qué territorios abarca, ¿no? El Islam, todo, mira, todo lo que había sido la iglesia africana, todito lo invade, ¿no? Hipona, Alejandría, no llegan a Etiopía, Etiopía está más al sur, pero todo lo que es Egipto, todo lo que era, esto todo era reino cristiano. Jerusalén, Damasco, Antioquía, el patriarcado de Antioquía, todo es invadido. Armenia, que queda al norte, ¿no? Ya yendo a los eslavos, llega. Como dice él, en el video dijeron, no pueden conquistar Bizancio, más conocido como Constantinopla. Eso lo hacen los turcos otomanos muchos siglos después, ¿no? También invaden Persia y llegan hasta esta zona, ¿no? A Samarcanda llegan, ¿no? Más al este. Ese es el imperio musulmán, no hay que confundirlo con el imperio otomano, es otra cosa. El imperio turco otomano es otra cosa. El imperio musulmán. Quiero que
un poquito como para relajarnos, o como curiosidad. Un ratito, déjenme acá cerrar algunas. Ya, listo. Vamos a ver, y para ver que algunos que están intercediendo en sueños por la clase, ¿no? Vamos a escuchar lo que es una oración, o la recitación del Corán. Ellos lo conocen como sudras, ¿no? Los versículos, sudras. Vamos a verlo, a ver. Si usted nunca lo vio, es interesante para poder verlo juntos. Esta es la apertura, Al-Fatiha, ¿no? بسم الله الرحمن الرحيم Muy bien, acá está, ¿no? Con el nombre de Alá, el más gracioso en el sentido de gracia, no de chistoso, ¿no? Y el siempre misericordioso, ese es el Sudra 1, ¿no? Y hay otra cosita, es cantado, ¿no? Al estilo de la sinagoga. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Escuchamos el segundo, dice, todo tipo de perfección y verdad, ¿no? De verdadera alabanza le pertenece solamente a Alá, el Señor de los mundos, ¿no? لله رب العالمين الرحمن El más gracioso en el sentido de gracia, el siempre misericordioso. الرحيم مالك يوم الدين No estoy seguro de la palabra requital, ¿qué significa? A ver si alguien me ayuda ahí, los angloparlantes, ¿no? Pero el amo, el Señor del día, del requital. A ver, que alguien me averigüe eso. إياك نعبد وإياك Señor, a ti solo adoramos, dice, ¿no? Y a ti solo imploramos por ayuda. نستعين اهدنا الصراط Guíanos en el camino correcto hasta que alcancemos el objetivo. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Camino a aquellos en quienes tú has depositado tus bendiciones, dice, ¿no? Que no han incurrido ¿cómo se en tu desagrado, ¿no? ¿No? Y hay una palabra que por ahí se me va también, ¿no? عليهم ولا الضالين Tengo dudas con dos palabras, con astray. A ver que me busca astray también, ¿no? Have not gone astray. Muy bien, un poquito para, ¿no? Ver lo que es una recitación del Corán, ¿no? Y así aprendían también, ¿no? Su libro sagrado, ¿no? El Corán, ¿no? Hace rato estábamos viendo a la Iglesia Ortodoxa. ¿Habrá pueblo de Dios en la Iglesia Ortodoxa? Podemos creer que sí. En las iglesias disidentes sí, obviamente en el mundo musulmán no, porque ellos no han tenido revelación, ellos rechazan la Biblia, la palabra de Dios. En todo caso, nuestro deber es orar, ¿no? Sea por la gente que conoce o que vive en esa región, o que también practica y vive dentro de la iglesia oriental, ¿no? Nuestra misión es orar y orar para que ellos conozcan a Jesucristo, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito más del Islam, está muy interesante. Bien. El Islam a la muerte de Mahoma era esto nomás, ¿no? Miren, mire esto. Esto nomás era el Islam. Pero mire después, eso fue en el 632, ¿ah? 120 años después, el Islam era todo esto, va. Qué manera, ¿no? Es más, no que duda, esto es Perú y 120 años después, esto es todo Perú. Qué tremendo, ¿no? Damasco era la capital del califato hasta el año 750, más o menos ya nos estamos ubicando en el tiempo. 750 es la fecha donde terminan los concilios ecuménicos. 750 es donde ya los reinos bárbaros se asientan y donde aparece Carlomagno. Justamente la invasión musulmana posterior a Mahoma, que llega hasta España y que va a llegar hasta Francia, es lo que hace que el reino carolingio se levante, porque el reino carolingio surge justamente de enfrentar a los musulmanes. Ahí se funda el primer imperio sacro germánico, ¿no? Justamente a raíz de las invasiones musulmanas, ¿no? Vamos a ver. Causas, ¿por qué creció tan rápido Irán en tan solo 120 años? Primero porque el Corán lo mandaba, así que el deseo de extender su fe fue tremendo. Ellos, obviamente, el evangelismo no era como nosotros, ¿no?
agarrar la Biblia, salir a las plazas, hacer campañas, conciertos musicales, sino que el Islam iba acompañado de la espada. Entonces, donde invadían, ellos decían, aquí se convierten al Islam y listo. Y ellos unían propósitos religiosos con propósitos políticos y militares. Entonces, por eso que creció el Islam, ¿no? Y invadieron todas esas zonas que habían quedado debilitadas, ¿no? Después de las controversias y controversias cristológicas, por ejemplo, en el norte de África también hubo, ¿no? Sus controversias que debilitaron entre los arrianos, entre los católicos y el imperio que también se debilitó. La organización de un poderoso ejército. Ellos armaron su caballería, en el que la caballería desempeñaba un importante papel. El botín de guerra, esto es parte de digamos, de uno de los mandamientos que también tenían y que enriquecía no solamente al guerrero, sino también a los jefes y generales, ¿no? Y que permitían que las conquistas puedan ir más allá, que puedan avanzar hasta donde el enemigo los detuviera. Y por otro lado, y más importante que todo esto, la debilidad interna de sus adversarios. Miremos aquí. Primero, el norte de África, ya el imperio latino cae, los reinos bárbaros se establecen, pero no tiene la misma fuerza del imperio, ya no hay emperador, y esta zona queda abandonada. ¿Qué hace el Islam? Que sale por acá, comienza a invadir todo. Incluso España misma la comienza a vivir en el año 711, ya comienza a invadir España y llega cruzando los Pirineos hasta donde el reino franco le permite. Por otro lado, el reino bizantino comienza también a decaer, ¿no? Y ya toda esta zona es abandonada y esto todo es invadido justamente por la debilidad de los reinos que en ese tiempo habían quedado. Muy bien, no vamos a ver todo esto solamente para modo de dato. Hay un califato que se funda a raíz de la muerte de Mahoma, 632, que dura 30 años, por cierto, que es el primer califato ortodoxo. Y luego después del califato ortodoxo surge el califato Meya, que es el que se extiende. El califato Meya es el que ocupa todo y que dura hasta el siglo VIII, hasta el año 750. Luego está el califato Abásida. Abásida es muy conocido porque de esta época es, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, ese famoso libro, ¿no? Que no sé si usted lo habrá leído, pero es famosísimo. Y este abarca del 750 al 1055 después de Cristo. Vamos a ver algunas etapas, no a ver todas, porque obviamente nosotros estamos en la Edad Media y nuestra intención es abarcar ese tiempo nada más. Vamos a ver una primera etapa. El califato ortodoxo o perfecto, así le llaman. La capital es Medina, el califa o sucesor de Mahoma se elige entre su círculo de amigos y familiares, quiere decir que fue un califato donde estaba la familia de Mahoma todavía, y conquistan Siria, ¿no? Egipto, todo lo que es el norte de la península arábiga, Palestina y Mesopotamia. O sea, todo lo que tendría que ver, ¿no? Con la parte del, vamos a decir así, los países que son mencionados en la Biblia, todo esto eso lo conquista el califato ortodoxo o perfecto. El califato Omeya, para empezar, muda su capital de Medina, ya no la quiere ahí, queremos crecer, entonces la capital es Damasco, ¿no? Esa ciudad famosísima también en la palabra del Señor. A partir de ahí la sucesión es hereditaria. ¿Y hasta dónde llegan? Hasta la península ibérica y al este hasta el Valle del Indo, o sea, llegan hasta la India y al Turquestán. Muy bien. Bien, vamos a detenernos un ratito aquí, ya para terminar esta parte del ILAN. A ver, algunas preguntas o algunos comentarios mientras voy preparando un último videíto, ¿sí? A ver, ¿algún comentario sobre lo que acabamos de ver? Nadie tiene nada del Islam, no le atrae, no le provoca ninguna curiosidad el Islam. Es muy lejano, ¿no? Vamos a decir así. Conocemos musulmanes. Acá en Huánuco, por ejemplo, yo he visto una mezquita. Hay una mezquita ahí por Yicua, por la calle 8, los que conocen, hay una mezquita. Más eso no he visto. Es más, nunca he visto salir a alguien de ahí, así que ni siquiera parece que he visto que alguien con un turbante, con un burka, o alguien, no sé quién será, musulmán en esa calle, pero hay una mezquita ahí, ¿no? O pareciera que hay una mezquita, ¿no? En Lima, por ejemplo, ¿hay mezquitas o no? A ver,
los hermanos de Lima. A ver, ¿hay mezquitas o no? ¿Aló? Debe ser. No, no, pero quiero alguien una certeza, alguien que conozca una mezquita. Por ejemplo, en Argentina, donde yo estudié, ahí sí hay mezquitas, bastantes. Hay muchos iraníes, ¿no? Mucha gente de esa zona que hacen negocios sobre todo, ¿no? Ellos, por ejemplo, hay bastante, ¿sí? Eh, Nosotros debemos orar por el pueblo musulmán. Eh, es algo de actualidad, muchachos. Eh, Tal vez nos toque ser testigos de un cambio radical de la historia, si es que Cristo no viene antes, pero nos va a tocar ser testigos, ¿no? De poder, ¿cómo se llama? Y debemos estar preparados, conocer, porque nos va a tocar de repente hacer misiones en una Europa que ya no va a ser cristiana, ¿no? O tal vez otros no, pero los más jóvenes sí lo van a hacer, ¿no? Hay una buena noticia entre todo, hay mucha gente musulmana que está conociendo a Cristo, hay mucha gente de origen musulmán que está conociendo a Cristo. Así como muchos judíos están llegando al conocimiento de Cristo, también hay mucho pueblo musulmán que está conociendo a Cristo. Y eso debe ser nuestra oración, ¿no? Que ellos tal vez puedan avanzar, ¿no? Y que pase como con los arrianos, ¿no? Conquistan, invaden, pero al final se convierten en el cristianismo, ¿no? A ver, vamos a ver un último video de esta parte de los musulmanes, ¿sí? Para, y esto de repente por ahí como un Pastor, descanso. Dime, pastor, dime, Max. también rescatar de los musulmanes su devoción al Señor, ¿no? Su devoción a Dios sin tener digamos, lo que a nosotros nos ha llegado ya, ¿no? Lo que es la verdad, ¿no? De la palabra de Dios, ¿no? El Evangelio. Entonces, ellos tienen una devoción tremenda, ¿no? Y sobre todo que eso es lo que hemos perdido también, el respeto también, ¿no? El respeto al Señor. Es lo que de repente se ha perdido en algunos cristianos, ¿no? Que viven a su manera, que hacen, digamos, su propia adoración, ¿no? Cuando el Señor nos pide una adoración en espíritu en verdad, pues, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? La idea sería rescatar digamos, la devoción que tienen al Señor, ¿no? Las Amén. prácticas también, algunas buenas prácticas, ¿no? Rescatar también algunas buenas prácticas. Y bueno, tratar de ponerlo en práctica, pues, ¿no? Pues, ¿no? Eso Mm. sería una breve, ¿no? Mire, justamente voy a mostrar algo, ¿no? Uno cuando va, por ejemplo, y ve un culto ortodoxo, va a ver un culto muy ceremonial, un culto antiguo, vamos a decirles, vamos a ser sinceros, antiguo, ¿no? Que puede ser incluso equivalente a un culto de la sinagoga o a un culto de iglesia gregoriana de la Edad Media, ¿no? Con matices musicales, obviamente. Entras a una mezquita y hay una oración. Hace rato puse se llama un llamado a la oración, que puse el cántico al inicio, ¿no? Y su lectura en la Biblia, su Corán, perdón, es incluso cantado, ¿no? Tiene esa tendencia que nosotros reconocemos en muchas de las religiones orientales, ¿no? Eh, pero el cristianismo, vamos a decirlo así, el cristianismo occidental, en esta última etapa que nosotros ya somos parte, también a través de la globalización ha llegado a esas zonas. Cuando tú ves, por ejemplo, hoy cultos judío mesiánicos, que vamos a decir, los judíos que reconocen a Cristo como el Mesías, ellos ya no son como la sinagoga, ellos son como nuestros cultos. Claro, no al extremo de algunas de nuestras ramas que ya hacen un show, ¿no? Sino un culto de adoración, pero con obviamente un matiz occidental total, ¿no? ¿Qué pasará con nuestros hermanos ex musulmanes? ¿Adorarán en sus formas de la mezquita o adorarán en la forma de la iglesia occidental a través de la cual llegan al evangelio, ¿no? Vamos a resolver esa duda y de paso con un descansito, ¿no? Y una curiosidad de repente, sobre todo a los que son músicos aquí en esta sala, ¿no? Hay un video que les quiero mostrar que es de un grupo de adoración, vamos a decir, no, obviamente no es musulmán, es árabe, pero árabe cristiano, ¿no? A ver, vamos a verlo qué tal lo vemos, ¿ya? Nos vamos a trasladar en espíritu a un culto de una iglesia cristiana en esa región. Este cántico se llama Mi vida es tuya, está en árabe, por cierto, pero tiene su subtitulado en español. Miremos un poquito.
Muy bien, ¿no? A ver qué pusieron por acá. Alabanzas, dice Wilson Cho, ¿no? Algo a mí me produce mucho, cuando vi por primera vez ese video, me produjo mucho alegría, ¿no? Que el Evangelio esté llegando a esa región. Usted ha visto, por ejemplo, el cántico dice, habla de Jesús como Dios, ¿no? ¿No? No, sin ningún... nosotros estamos acá en Occidente queriendo ser románticos, queriendo, ¿no? No mencionar a Jesús para no ofender, para que la gente llegue al Evangelio sin necesidad de saber qué es religión, ¿no? Sin embargo, allá Jesús es Dios, ¿no? Limpia el pecado, su muerte en la cruz, ¿no? Y es algo que nos debe hacer reflexionar, ¿no? Son hermanos, no sé exactamente, creo que son de Egipto, creo, no estoy seguro, pero son hermanos que hay pueblo de Dios por allá, ¿no? Oremos por el pueblo musulmán, hermanos, oremos por el pueblo árabe. Dios sigue haciendo su obra, el Espíritu Santo no tiene fronteras, el Espíritu Santo no tiene límites, pero oremos, ¿no? Oremos, tal vez no podamos ir, ¿no? Pero Cristian ya quiere ir, dice, ¿no? Ya que me embarco, dice, me voy en un avión allá a evangelizar, ¿no? Pero no hay una hermosa alabanza, ahí nuestra hermana Adia puede hacer su videoclip, después lo traduce al español nada más, ahí con sus muchachos, ¿no? Una poquito para cerrar este tema de el Islam, ¿no? Gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, ¿no? Qué lindo, ¿no? ¿No? Amén. Vamos entonces ahora sí ya para ir terminando el último tema de esta noche, que tiene que ver con el Islam también. El Islam avanza, el Islam invade todo y llega a Europa. Llega primero a España, año 711, por ahí, siglo VIII. Avanza y su objetivo es invadir y conquistar toda Europa. Ellos no tienen límite, ellos no se van a detener, ellos no se van a limitar. Ellos quieren invadir todo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente Europa se tiene que levantar y tiene que resistir. España cae. Lo que es el reino visigodo, los herederos del reino visigodo, caen. Y además ahí el califato dura 800 años, o sea, muchísimo tiempo. Cruzan los Pirineos, llegan a Francia y ya el peligro es latente, porque si vencen a ir toda Europa, y toda Europa se va a convertir al Islam. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido éxito? ¿Quién los detiene? Los detiene Carlos Martel. Y aquí vamos a hablar ya de la dinastía carolingia, ¿no? Carlos Martel los detiene y vamos a ver un poco su historia, ¿sí? A ver, paso despiertan algunos que están durmiendo, ya están cansados, ya están ahí recibiendo revelación en sueños, ¿no? En árabe, ¿no? Ahorita están cabeceando, dice, qué raro, he escuchado revelación en árabe, dice, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿No? Cuidado, hermano, cuidado, por favor, ¿ya? Así que vamos a tratar de concentrarnos, ya estamos terminando. Vamos a ver un poquito de historia. Esta es la famosa batalla de Poitiers, ¿no? Donde el Islam es contenido. Vamos a ver Un hito en la historia de Europa. El mundo antiguo fue un caldo de cultivo para conflictos y conquistas. Entre todas las batallas, una destacó en particular. La batalla de Poitiers, también conocida como la batalla de Tours, aconteció en octubre del año 732 después de Cristo. Fue un enfrentamiento crucial que definió el curso de la historia europea. Ocurrió en el corazón de Francia, en una región llamada Poitou-Charentes. El conflicto surgió cuando los árabes, liderados por Abdul Rahman al-Ghafiqi, intentaron expandir su imperio al territorio franco. La resistencia fue encabezada por Carlos Martel, líder de los francos, un hombre de coraje y estrategia, determinado a proteger su tierra. Los árabes habían avanzado rápidamente por Europa, conquistando territorios con relativa facilidad. Sin embargo, Poitiers sería diferente. Carlos Martel sabía que debía detener a los árabes. Su estrategia era resistir y aprovechar las debilidades del enemigo. La batalla duró 7 días. Fueron días de lucha intensa y estrategia astuta. El primer día, las fuerzas francas se dispusieron en formaciones defensivas, esperando a los árabes. Martel sabía que debía ser paciente. El segundo día, los árabes lanzaron su ataque. Fue una batalla feroz, pero los francos resistieron. El tercer día, los árabes intentaron romper las líneas francas. Fue un esfuerzo en vano. Los francos eran inamovibles. El cuarto día, los francos lanzaron un contraataque. Fue un giro en la batalla. Los árabes se vieron obligados a retroceder. El quinto día, los francos continuaron su ofensiva.
la moral de los árabes comenzó a decaer. El sexto día, los árabes intentaron una última ofensiva, pero fue inútil. Los francos estaban imparables. El séptimo día, la batalla terminó con la victoria franca. Al-Ghafiqi murió en la batalla y los árabes se retiraron. Esta batalla fue un punto de inflexión. Marcaría el inicio del fin del avance árabe en Europa. Martel se convirtió en un héroe. Su estrategia y coraje habían salvado a Francia y a toda Europa del dominio árabe. La batalla de Poitiers demostró la resistencia y el coraje de los francos. Fue un testimonio de su determinación y de su amor por su tierra. Esta batalla también marcó el comienzo de la era carolingia, una era de prosperidad y expansión para Francia. Pero la batalla no fue solo un triunfo militar, fue también un triunfo cultural y religioso. La victoria de Martel aseguró el predominio del cristianismo en Europa. El Islam, que había avanzado rápidamente, fue detenido. La batalla de Poitiers es un recordatorio de la importancia de la resistencia y la estrategia en la guerra, un recuerdo de la valentía y el coraje. Hoy, la batalla es recordada como un hito crucial en la historia europea, un evento que cambió el curso de la historia. La batalla de Poitiers, una batalla de 7 días que definió el futuro de un continente, un ejemplo de valor y resistencia. A medida que recordamos esta batalla, recordamos también a los hombres que lucharon en ella. Hombres valientes que defendieron su tierra y su cultura. Recordamos a Carlos Martel, el héroe de Poitiers, un líder que salvó a su pueblo y cambió el curso de la historia. Y recordamos a Abdul Rahman Al-Ghafiqi, un hombre que luchó por sus creencias y su pueblo, un líder que, a pesar de la derrota, dejó su huella en la historia. La batalla de Poitiers, un hito en la historia de Europa, un evento que cambió el curso de la historia y sobre todo una lección de coraje y resistencia. Muy bien, ¿no? A ver, para entender la importancia de la batalla de Poitiers, la importancia de Carlos Martel, ¿no? Carlos el Martillo, es en francés, ¿no? Y también el inicio de la dinastía carolingia, ¿no? El inicio de la dinastía carolingia que va a tener mucha importancia. Ahora vamos a ver un poquito de esta dinastía, ya para ir culminando con esta etapa de la historia, ¿no? A ver, a ver aquí. Hay un tema con los musulmanes. Los musulmanes, por su religión, por todo lo que hemos estudiado, no se detenían. Entonces, ¿qué hacemos, no? Acá vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Este es el imperio de Carlomagno, ¿no? Y aquí están divididas las regiones, en las cuales posteriormente a la batalla de Poitiers, ellos se extienden, ¿no? Ahí tenemos los nombres, ¿no? El reino de Lotaira, los estados de la iglesia, ¿no? El reino de Luis el Germano, es el moradito, ¿no? Y Charles, dice Charles de Val, ¿no? Aquí está, también acá. Muy bien, vamos a ver un poco la figura de Carlos Magno. ¿Carlos Magno quién es? Carlos Magno es el heredero de la línea que viene desde Carlos Martel, pasando por varios sucesores hasta que Carlos Magno llega al poder. Entre el mucho movimiento político bajo Carlomagno y sucesores, mucho estaba pasando en la iglesia también. Dentro de sus terrenos, Carlomagno se ocupó de organizar y supervisar la vida de la iglesia. Los obispos eran nombrados por el rey, ya no eran elegidos por el clero y el pueblo, ¿no? Un poquito quiero detenerme aquí, antes de continuar. Carlos Martel, una dinastía. Una dinastía que comienza a levantarse, ¿no? Y ya lo hemos visto en las clases anteriores. El Papa favorece el surgimiento de los francos porque estaba aliados contra los lombardos y contra los normandos. Entonces el Papa favorece y apoya a la dinastía carolingia. Incluso en una parte, cuando Carlos Martel muere y hay una guerra civil entre los distintos aspirantes al trono, el Papa ayuda para que la dinastía carolingia se mantenga. ¿Por qué? Porque necesitaba un aliado para combatir a las tribus bárbaras que invadían Italia en ese momento. Esto es crucial también, porque la dinastía carolingia se consolida y luego surge la figura importantísima de Carlo Magno, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase pasada, el Papa al final, ¿qué es lo que hace? Zacarías, ¿no? Lo que hace es nombra a Carlo Magno como el emperador del imperio sacro germánico latino, ¿no? Sacro germánico romano, que es y con eso ya rompe definitivamente
con Oriente y con Constantinopla, porque ahora ya hay emperador en Occidente. Vamos a ver una escena histórica interesante antes de seguir con Carlomagno. Y con esto ya, como le dije, vamos culminando. Carlomagno, este joven, lo más importante de su historia, por decirlo, para iniciar, es que él es coronado por el Papa. Nunca antes había pasado eso. Siempre los jefes, los líderes políticos de la región habían sido nombrados por el emperador de Constantinopla. Esta ocasión, el Papa lo corona. Y este es el rompimiento y el surgimiento de la Iglesia Occidental, la Iglesia Católica Romana, así políticamente hablando, es el momento en que surge la historia de la Iglesia Católica Romana con la unión con el nuevo imperio sacro romano germánico. Vamos a ver este video. Ahí lo vemos a Carlos Magno, ¿no? Ahí están los obispos. Tunc electum famulum tum carolum, regere, benedicere, sublimare et consecrare digneris te rogamus. Deum ad regni et imperi Tunc electum famulum tum carolum, regere, Está diciendo que lo están eligiendo a Carlos, ¿no? benedicere, sublimare et consecrare digneris te rogamus. Rogamos que lo bendigas y lo consagres. Deum ad regni et imperi fastigium, faeliciter perducere digneris te rogamus. Ungo te in regem de oleo santificato, in nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Amén. Le dice que no conquistare su reino y lo mantenga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Accipe gladium per manus episcoporum, licet indignas, Ahí te le está entregando una espada, ¿no? licet amen et auctoritate, Santorum Apostolorum consecratus. Consagrado por los santos apóstoles. Accipe coronam regni, uelite, ab indignas episcoporum tamen manibus, capiti tuo impone. Iesus Christus, Dominus Noxter, Rex Regum et Dominus Dominanti, Jesucristo, nuestro Señor, Rey de Reyes. qui regnat cum Deo Patre et Spiritus Sancto, et omnia saecula saeculorum. Amen. Muy bien, ¿no? Interesante ese momento histórico. Así como fue el de Carlos Martel venciendo a los árabes, los musulmanes, y ahora estamos viendo la restauración, entre comillas, o una nueva etapa donde el Imperio Romano de Occidente vuelve a existir, entre comillas, ¿no? Pero ya no se llama Imperio Romano, se llama Imperio Sacro Romano Germánico, como un reconocimiento no solamente de su dinastía latina, sino también, sobre todo, de las tribus bárbaras o germánicas que se habían asentado en Europa, ¿no? Bien, un poquito para ya culminar con la obra de Carlomagno y despedirnos, hermanos, para puedan descansar. Carlomagno organiza la iglesia, ¿no? Los obispos, dice, eran nombrados por el rey, ya no eran elegidos por el clero y el pueblo. La legislación que instituyó en la iglesia incluyó el descanso dominical obligatorio, algunas obras de Carlomagno, ¿no? La imposición del diezmo como si fuera un impuesto y el mandato de predicar en la lengua del pueblo. En cierto modo, Carlomagno también hace su pequeña reforma, ¿no? Si se dan cuenta. Organiza la iglesia, instituye varias cosas como el descanso dominical y que se predique en la lengua de la gente, no en latín, sino en este caso sería el francés antiguo, ¿no? Carlomagno también fomenta la educación de su pueblo. Eso es algo que estábamos viendo que los musulmanes habían hecho, ¿no? Instituyendo escuelas, aún para la gente pobre, es algo insólito. Bajo Carlomagno, un obispo que vino a España ordenó que en todas las iglesias de su diócesis hubiera escuelas y prohibió que los sacerdotes negasen la enseñanza a los pobres
o que les cobrase. Comienzan las escuelas gratuitas, ¿no? Los historiadores dicen que Carlomagno toma estas iniciativas porque entendió que lo que había pasado con el Islam era algo que los hacía reflexionar mucho y que el Islam tenía un poder de unidad tremendo bajo el tema de la lengua, de la religión. Entonces ellos tenían también que comenzar a invertir en educación, ¿no? Y eso es algo que el Imperio Franco comienza a hacer. Carlomagno mandó reformar los monasterios también. Uno de sus hijos, Ludovico el Santo, el Pío, ayudó que siguiera esta reformación monástica, ¿no? En realidad siguieron la obra también, ¿no? De San Benedicto, que también reformó a su vez el movimiento monacal, y en el caso de Ludovico y Carlos Magno hicieron también su reforma del movimiento monacal. Ludovico también buscó que la elección de los, ese es el hijo de Carlomagno, ¿no? Ludovico también, Ludovico es Luis, por si acaso, ¿ah? Ludovico significa Luis. Luis también buscó que la elección de los obispos recayera otra vez sobre el clero y el pueblo. Esta pugna, ¿no? Entre quién elige, quién nombra a quién. Nombran los reyes, nombra el clero, nombra el pueblo. Esto hizo un bien a la iglesia, pero en cierta forma un mal para él. Ya los obispos no le debían la misma lealtad y a veces usaban su autonomía para ir en contra de las reformas del emperador, ¿no? Otro movimiento que se dio en la iglesia en este tiempo tuvo que ver con la presencia de Cristo en la Eucaristía. Un monje radberto dijo que el pan y el vino eran consagrados y se transformaban en el cuerpo y la sangre del Señor. Ya no eran pan y vino, sino el mismo cuerpo que había nacido de la Virgen María y que se levantó del sepulcro y la misma sangre corrió en el Gólgota. Según Radberto, esto es misterioso y no se puede ver con los sentidos. Otros dijeron que el cuerpo de Cristo está presente, pero no es el cuerpo histórico de Jesús, que se encuentra en el cielo a la diestra del Padre. La creencia de Radbel no... A ver, vamos a un poquito acá mover esto. A ver, ahí está. Vamos a moverlo. No me deja. No llegó a ser la creencia popular en esta época, aunque los estudiosos decían que no. Pero poco después comenzaron a hablar de un cambio de sustancia y por fin, el fin del siglo XIII, un concilio de Letrán promulgaría la doctrina de la transubstanciación. Acá vemos el origen de esa doctrina, ¿no? Que la Iglesia Católica hasta el día de hoy tiene y que incluso los luteranos también defienden. Después de la muerte de Carlomagno, todo iba cuesta abajo en el mundo político y el mundo eclesiástico. Su reino quedó dividido en partes y se fue haciendo pedazos más y más pequeños bajo un sistema feudal. Esto le abrió campo a diversos grupos a venir y tomar poder en diferentes partes de Europa. Los vikingos y otros grupos escandinavos, los húngaros y otros dividieron Europa entre sí. En la iglesia el papado nada más era un trono de poder para agarrar por quien pudiera y ser manipulado. Es una época muy oscura de pelear el papado a través de violencia, intriga, hijos ilegítimos de los mismos papas. Vamos a concluir esta parte. Tuvo sus cosas buenas y cosas malas el imperio carolingio. Duró muy poco, para empezar. Intentó hacer reformas, sí, pero como nuevamente pasa, cuando mezclas la religión con el poder político, siempre tarde o temprano se corrompe. Y en este caso, la corrupción del clero comenzó a ser cada vez más evidente, ¿no? Cada vez, porque ya la iglesia se convirtió en una repartija de puestos, repartija de tierras, repartija de poder y autoridad, ¿no? Ya totalmente abandonó su propósito espiritual, aunque muchos intentaron reformar eso, sin embargo era algo que no podías mantener, ¿no? Y sobre todo, si cuando murió Carlomagno, luego no, luego Ludovico, ya el imperio se dividió y se fragmentó y fue invadido por diversos ya no eran los bárbaros, ¿no? Ahora eran los vikingos, los húngaros, y comenzaron a invadir ya, y Europa comienza otra vez a tener conflictos y comienzan a formarse los reinos que hoy conocemos, ¿no? Los reinos conocidos. Algo también sucede con la caída del Imperio Carolingio, también comienza a gestarse lo que conocemos como y es característico de la Edad Media, la era feudal o la edad feudal, ¿no? Es decir, la edad de los castillos, de los señores, ya de los reyes. Los reyes comienzan a perder importancia y los señores comienzan a tener más poder y más autoridad. Eso duraría hasta finales de la Edad Media, cuando los reyes otra vez recuperan el poder y ahí nacen los países modernos que hoy conocemos, ¿no? Otra cosa que vemos también en la dinastía carolingia en términos religiosos, ya esto lo había iniciado Jerónimo, si usted se acuerda. Jerónimo comienza a introducir en la iglesia doctrinas, tradiciones, vamos a decirlo así, tradiciones, misticismos, creencias de la gente, las comienza a meter
como si fueran doctrina cristiana. Lo que antes los padres de la iglesia y los teólogos de la Iglesia Imperial y conocen más que la doctrina del dogma de la transubstanciación. No, yo he visto que la sangre, ¿no? Algo que hasta el día de hoy ocurre con las vírgenes que lloran. Hace poco salió un video de la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo se llama? Me he olvidado el nombre, ¿cómo le dicen a la hostia? Tiene un nombre, Santo de los Santos, ¿no? El Santo Santorum, ¿cómo se llama? Que está palpitando, no sé si lo ha visto ahí, salió una noticia, ¿no? Entonces, son cosas que la Iglesia Católica sí se fue llenando de creencias, de supuestos milagros y supuestas revelaciones. Como ellos ya no tenían, pues, digamos, ese principio de ir a la Escritura, y muchos incluso ya habían abandonado el estudio de la Escritura, y el magisterio de la Iglesia Católica ya estaba en boga, comienza a certificar comienza a, vamos a decir, a sacramentar, a sacralizar, a canonizar dogmas, ¿no? Que vienen de las creencias y las tradiciones. Muchos de los que los católicos hablan hoy dicen tradición, no, la tradición en realidad son creencias de la Edad Media, ¿no? No son creencias de los primeros siglos, son creencias de la Edad Media, como la transubstanciación. Un monje que se le ocurren milagros, ¿no? Yo he visto la hostia sangrar, entonces a partir de ahora cree la sangre de Cristo, la carne de Cristo, todo está ahí, ¿no? Y ahí comienza el famoso dogma de la transubstanciación. Un dogma que cuando llega a la Reforma se divide, Lutero todavía lo mantiene, eh, Calvino ya dice esto es símbolo, nada más, ¿no? Zwingli peor, esto es un símbolo y Calvino dice, bueno, un término intermedio, es símbolo, al mismo tiempo otra cosa, ¿no? Y comienza a ver esto de acá. En resumen, en resumen, muchas de las creencias católicas actuales nacen a partir de aquí, ¿no? El mismo purgatorio, todo comienza a asimilarse a partir de aquí. Ya la iglesia no solamente perdió su rol o su enfoque, ¿no? espiritual, sino que también a nivel doctrinal comienzan a abandonar absolutamente las creencias del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, incluso de los concilios, y comienzan, ¿no? a meter un montón de tradiciones y creencias populares y las establecen como dogmas, ¿no? Bien, un poquito para terminar la clase de hoy. Sí, algunos comentarios finales y ya para culminar, ¿sí? A ver, algún comentario final, alguna pregunta de repente que pueda haber, ¿no? Y Pastor, ¿qué alguno. tal? Quería aportar algo. Sí, sí, Jorge, dilo. Eh, sí, bueno, uno de los distintivos de la iglesia reformada, presbiteriana, es acerca de la universalidad de la iglesia, ¿no? Por no decir católico o catolicidad, ¿no? Entonces, es un distintivo que todos los estudiantes o todos los hermanos en la fe que somos presbiterianos debemos resaltar o conocer, ¿no? Entonces, cuando decimos que la iglesia es católica, por el término universal, no porque es católico romano, porque son dos cosas muy diferentes. Entonces, estamos hablando de los 2000 años de la iglesia, ¿no? Entonces, ahí pasa por la historia de los padres de la iglesia medieval, la etapa de la reforma, ¿no? Hasta la época actual, ¿no? Entonces, es importante resaltar, pues, que somos nuestra creencia, nuestra teología la hacemos pues en base a los 2000 años. Obviamente que en esos 2000 años también se han cometido errores, ¿no? Han habido muchos errores y nosotros tenemos que percibir el hilo, ¿no? El hilo que nos une y nuestro fundamento es la Biblia, ¿no? Entonces, eso era mi aporte, pastor, que debemos, ¿no? Estudiar un poco más el pensamiento de la iglesia, y la iglesia es universal, no solamente somos nosotros, ¿no? Sin embargo, a veces hemos venido de diferentes iglesias. Por ejemplo, la iglesia donde yo estaba, pues solamente me enfrascaba en mis 50 años o en mis 100 años, ¿no? Porque a veces pasa, ese es un problema común, ¿no? O sea, nos identificamos con la iglesia donde pertenecemos, ¿no? Y no queremos ver más atrás, que son 2000 años de la iglesia, ¿no? Entonces es importante este curso de historia, ¿no? Porque es un tema
que nos resalta como reformados o como iglesia presbiteriana. Ese es mi aporte, Ah, pastor. muy bien, sí. Sí, te entiendo lo que quisiste decir. Y sí, bueno, estudiar la historia te va a ayudar, nos va a ayudar, ¿no? A comprender muchas cosas. Claro, a veces uno podría decir, y podemos decir que somos católicos, pero ¿nos entenderían lo que queremos decir? Poco difícil, ¿no? A ver, párate en la plaza de tu barrio, haz tu campaña y dices, no, pues somos la iglesia católica. No te van a entender ni los católicos ni los evangélicos, ¿no? Porque ya también hay que recordar que las palabras, si tienen un significado original, con los años cobran nuevos significados, ¿no? Hoy el término católico, si bien yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, en términos académicos podemos usarlo, pero en términos populares la palabra católico significa católico romano. O sea, nadie lo entiende católico como católico universal y nada por el estilo, ¿no? Ni siquiera los evangélicos mismos. Es un caso curioso, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas con muchas iglesias evangélicas, y me ha tocado eso, y ellos, por ejemplo, una vez escuché a un profesor de seminario, por si acaso, ¿no? De un seminario X, ¿no? Decir que su iglesia, su denominación, no tenía nada que ver con la reforma, ¿no? Y renegaban de la reforma, ¿no? Obviamente es ignorancia, porque la iglesia evangélica tiene todo, todo que ver con la reforma. Si alguna iglesia quiere renegar de la reforma, puede ser alguna iglesia que ya haya abandonado el sola escritura, por ejemplo, ¿no? Que su doctrina esté formada por revelaciones, tal como la iglesia católica, ¿no? Revelaciones, creencias, etcétera, visiones, ¿no? Pero sin embargo, hay cuánta gente que le escucho que reniega de la reforma, pues no tiene nada que ver con nosotros, es desconocimiento de la historia. Por eso es importante conocer nuestra historia. Bien, hermanos. Vamos entonces a despedirnos ya, ¿sí? Wilson, no sé dónde se ha ido a comprar café, creo, y, ¿no? Y vamos entonces a despedirnos en oración ya para terminar la clase. Luego les subo las diapositivas de esta noche, ¿ya? La diapositiva de la clase pasada también, ¿sí? La clase pasada también. Voy a dejarles una pequeña tarea, va a ser un ensayo de una página, ¿sí? Basado en lo que hemos visto el día de hoy. Anote bien, ¿ah? Un ensayo chiquito, una página nada más, no quiero más, ¿ah? No quiero 20 páginas ni una tesis, no, una página. Y va a ser muy sencillo, es un ensayo sobre un tema puntual, ¿no? Un tema de lo que hemos visto hoy, ¿no? Eh, el tema se basa en una simple pregunta, ¿no? Hablando un poco de la universalidad que menciona Jorge, ¿no? Eh, ¿De qué manera nos influencian los 7 concilios ecuménicos y de qué manera nos unen con las distintas expresiones cristianas a lo largo del mundo, ¿no? ¿Sí? A través del mundo. Tenemos la Iglesia Católica, tenemos la Iglesia Oriental, las iglesias disidentes, tenemos las iglesias que han surgido en los últimos años, ¿no? El ensayo tiene que ver con eso, una pregunta simple, ¿no? Usted tiene que estudiar o repasar los concilios y ver de qué trata cada concilio y ver en una discusión, vamos a decir, entre comillas, ecuménica, que te hicieran esa pregunta, cómo esto nos uniría, hasta dónde nos uniría, ¿no? En base a qué podemos caminar juntos, haciendo qué podemos caminar juntos, y también qué nos dividiría de tal manera que no podríamos avanzar más, ¿sí? Más que nada, el propósito de este ensayo es que pienses y reflexiones sobre los debates y las controversias cristológicas y trinitarias de los primeros siglos, y sobre todo en tu relación que tenemos históricamente con las iglesias más antiguas que las nuestras, ¿sí? Entonces recuerda, un ensayo sobre esa pregunta, ¿sí? ¿De qué manera influye los concilios ecuménicos en la relación que podemos tener con otras iglesias, ¿no? Y las iglesias históricas, ¿sí? Y también las iglesias modernas, también puede hacer un segmento ahí con las iglesias modernas que no son históricas. ¿Qué cosa es una iglesia histórica? Una iglesia histórica es la que tiene muchos siglos de existencia. La iglesia presbiteriana es una iglesia histórica, no tan histórica como la católica, no tan histórica como la ortodoxa, no tan histórica como una iglesia disidente, pero es histórica. Hay iglesias que son muy recientes, obviamente tienen mucho todavía por desarrollar, pero también la relación con ellos en base a estos concilios ecuménicos, ¿sí? Nada más, entonces vamos a despedirnos en oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano, a ver, ¿a quién le pedimos ahora?
¿Quién está? Y algunos ya se han retirado, ni se despiden siquiera, se desconectan nomás. ¿Cómo es? ¿Sí? Bien, vamos a pedirle a nuestro hermano Max que nos despide en oración. No, Javier, ya vamos a irnos ya. Eh, Oremos. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te amo. Muchas gracias por este tiempo en el cual tú nos brindas de poder, Señor, aprender un poco más sobre la historia de la iglesia, Señor, y también conocer algunas otras doctrinas y algunos padres también de la fe. Muchas gracias, Señor. Te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones, estamos despedidos. Nos Buenas vemos. noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Abríguense.